Buen día a todos. Doy gracias a Dios por la compañía de cada uno de ustedes que llegan a la sintonía de palabras para una vida abundante. La claridad de vida que nos proporciona el ejercicio devocional espiritual. Según el estudio acerca del programa de formación discipular de nuestra iglesia, el Salmo 24 es un salmo litúrgico y muy posiblemente se cantaba en una de las celebraciones del pueblo de Israel. Se le reconoce como un cántico de entrada al templo y pudo tener varias aplicaciones en la actividad espiritual del santuario. Este salmo presenta tres secciones distintas así. La primera parte, los versículos 1 y 2, es un reconocimiento a Dios como creador y dueño del mundo. La segunda sección, versículos 3 al 6, se cree que hacía parte de las canciones que se cantaban en el ritual especial de entrada al templo. Y la tercera parte del Salmo, versículos 7 al 10, hace referencia a la entrada triunfal de Jehová que regresa de vencer el caos. En esta ocasión me quiero detener un poco en esa segunda sección del Salmo para resaltar principalmente la acción devocional que permite alcanzar alturas o niveles de claridad que sin lugar a dudas superan el común del medio en que nos movemos en este mundo y que por tanto llevan a la persona al encuentro con la santidad y la verdad de Dios, produciendo entonces un nivel de compromiso mayor, el cual debe ser asumido en este sentido con responsabilidad, porque a mayor claridad, más alta es la demanda que tenemos en la vida. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sagrado? El de manos inocentes y corazón puro, que no suspira por los ídolos ni jura en falso. Este recibirá del Señor la bendición y el favor de Dios su Salvador. Libro de los Salmos, capítulo 24, versículos 3 al 6, Biblia del Peregrino. Al hablar de alturas de santidad o territorio de claridad espiritual, no se trata de que tengamos que salir de este mundo o tal vez tener que encerrarnos en un monasterio para poder ser cristianos. Es más bien hacer la diferencia moral y espiritual con el medio que nos rodea. Como dijera Cristo Jesús en su momento en su oración al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15. Es preciso permanecer aquí, en medio de la comunidad circundante, pues son ellos los que se deben beneficiar de la claridad devocional que vamos alcanzando como creyentes. Sin duda que un hombre de referencia espiritual y de claridad devocional como siervo de Dios fue Moisés, quien no obstante sus limitaciones de cultura, tiempo y lugar, llega a Madián y allí comienza a conocer mejor a Dios, al Dios de sus antepasados. Sin embargo, y hasta tanto no abandonó las tierras bajas, o lo que podría equipararse hoy el territorio existencial común en que todos viven, fue entonces cuando decide subir a la cumbre del gran monte, Monte Oreb, para encontrarse con Dios, el Dios de quien tal vez había oído, pero con el que posiblemente aún no se había relacionado. Algo similar a lo que narra también el libro de Job acerca de este personaje, expresando que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Libro de Job, capítulo 42, versículo 5. En otras palabras, al igual que Moisés,
había oído acerca de Dios, sabía muchos conceptos teológicos, pero ahora tengo la oportunidad de conocerlo. Y claro, de ahí en adelante, su percepción acerca de la vida cambió ostensiblemente, al punto de tener que reconocer sus errores y arrepentirse y convertirse al Señor. Siguiendo con el ejemplo de Moisés, algo para resaltar es que tiempo después logra regresar a esas mismas tierras bajas que había abandonado anteriormente y desde allí divisar el monte Horeb, monte de Dios. Subir y subir entonces para recibir las tablas de la ley es su tarea, para recibir la palabra de Dios, para así asimilar aquella tan grande revelación y poderla transmitir a todo el pueblo. Porque esto es lo que distingue y marca la diferencia con el medio común. Es saber la calidad de revelación que se tiene. Y a propósito, la doctrina que se está manejando en la iglesia es muy importante a ese nivel devocional. Y he aquí la gran diferencia con el medio común. A decir verdad, en este momento tenemos de parte de Dios y a través de la iglesia una revelación muy especial que no va con los intereses de este mundo. Tal vez a muchos les parece raro esta forma de enseñanza, esta forma de ver la vida, pero es lo más seguro que tenemos para enfrentar no solo esta crisis o cualquier crisis, sino también enfrentarse a uno mismo, en esas distorsiones adquiridas por esa crianza equivocada. Miramos cómo, a propósito, al mismo Moisés le tocó la experiencia de confrontarse en ese sentido, cuando una vez, queriendo liberar a un compatriota suyo, cometió un homicidio y ese hecho le valió la huida que finalmente lo llevó a convertirse en el gran líder de su pueblo. Libro de Éxodo en el capítulo 2, versículos 11 al 15. En otras palabras, el Señor le dice a Moisés: libertador y siervo al servicio del pueblo, sí, pero no a su manera, sino a la manera de Dios. Después de todo esto que le tocó vivir, Moisés tuvo alturas de santidad, o digamos mejor, calidad y claridad de vida que ningún otro hombre en Israel pudo alcanzar en su momento. Pero era absolutamente necesaria esa claridad en la santidad de Dios para liderar el proceso que llevaría al pueblo de Israel a la tierra prometida. Al igual que Moisés, cada persona, cada uno de nosotros como creyentes en Dios, tenemos o estamos llamados a vivir en condiciones mejores que el resto para ayudarlos a salvar. No podemos conformarnos con la medida de este mundo. La Biblia, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El texto lo que está diciendo es que no nos debemos acomodar o decirle sí a todo lo que este mundo plantea. Incluso si hablamos del estamento cristiano, el cual tiene un nivel religioso cultico que por momentos dista mucho de lo que realmente debe ser una práctica espiritual devocional seria, porque una vida piadosa y consagrada definitivamente debe llevar a la persona al encuentro con Dios. La advertencia de no os conforméis a este siglo o a este mundo es porque esa es la tendencia que se tiene, es decir, a llevar
llevar una conducta de ritos y prácticas religiosas, pero simultáneamente vivir en condiciones de mentira, de error, de codicia, de avaricia, de muchas cosas, como también dice la Biblia, engañando y siendo engañados. Por lo cual, las expresiones limpio de manos y puro de corazón, del Salmo 24, encierran algo muy significativo, muy importante. Al hablar de limpio de manos, se refiere a acciones limpias, a cómo actúa la persona en relación a si su conducta es honesta y limpia. Por su parte, corazón limpio se refiere a la mente, a los pensamientos, a las decisiones que toma la persona. Corazón puro, sin malicia, sin codicia, sin avaricia. Muchas cosas que se hacen, aunque se les dé el revestimiento religioso, proceden de personas no arrepentidas ni convertidas. Así que subir al monte de Dios es sinónimo de santidad y de verdad. Es, digamos, poner una nota alta. Es comprometer la vida más allá de los ritos y las palabras. En este sentido contrario, sería como seguir en la llanura pasiva y religiosa, en la poca exigencia. Es prácticamente correr el riesgo de beber de la fuente inadecuada y de las aguas contaminadas de este mundo. Así como literalmente se sabe que la mejor fuente de agua está en la parte alta y viene de la montaña, así también todos nosotros debemos buscar alturas de santidad, debemos exigirnos permanentemente en cuanto a la calidad de vida espiritual que debemos tener. Por lo cual, el Salmo 24 sigue diciendo en el versículo 4, no se debe exponer el alma a cosas vanas ni jurar con engaño. Esto indica no vivir en la línea de los que no temen a Dios, los cuales se deleitan en engañar y ser engañados. Es la cultura de lo bajo, de la corrupción a todo nivel que hay en el mundo. Y a propósito, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4, se nos dice que, siendo partícipes de la naturaleza divina, somos llamados a huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o a causa de los malos deseos. Huir es, por tanto, salir corriendo de todos esos estados de corrupción e insania mental espiritual que tanto daño hacen a las personas y a las familias. La otra idea que aparece en el Salmo 24, según Reina Valera, es: el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Y para comentar mejor esta idea, me fío de lo dicho en el libro de Jonás, en el capítulo 2, versículos 2 y 9, que dice así: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. En otras palabras, los que rinden devoción a muchas otras cosas, a los ídolos, faltan a la lealtad del Dios verdadero, siguiendo tras sus ilusiones pasajeras, abandonando así la misericordia de Dios, menospreciando la mano tendida de Dios, que es de quien viene la salvación. Por su parte, el devoto creyente en Dios es sabio y no se ilusiona con cosas pasajeras para no tener que desilusionarse luego. Es alguien sabio y serio en lo que piensa, en lo que dice y en lo que hace. Estimados amigos y hermanos, la invitación a todos es a que, atendiendo el llamado por la palabra, se proceda a hacer los correctivos a que hubiere lugar.
comprometiendo más la vida en todo lo de Dios, subiendo al monte de Dios, es decir, caminando siempre hacia las alturas de santidad y claridad, a no conformarse con una práctica religiosa que, aunque bonita y muy vistosa, no compromete en lo más mínimo la voluntad humana para hacer el bien. Basta ya de prácticas sin sentido y carentes de objetividad y de verdad, donde la vida y seguridad cristiana no existe y donde el pecado y la maldad siguen teniendo protagonismo. Que Dios nos ayude a permanecer caminando y subiendo hacia las alturas de la santidad en Él, hacia el respeto por lo sagrado, a la reverencia por todo lo que es de Dios, incluyendo desde luego la propia vida, pues nuestra vida le pertenece a Dios y es a Él a quien tenemos que dar cuenta. Oremos en este momento pidiendo a Dios que nos ayude a tomar una postura de fe, a hacer el cambio de mentalidad, a poder entender el verdadero sentido del cristianismo, dando pasos de fe en el Señor Jesucristo, subiendo siempre a lo más alto de la claridad de vida según Dios, que nos lleve también a renunciar a la maldad y a los deseos que antes teníamos por la ignorancia de no conocer el gran programa de Dios con los seres humanos. Definitivamente ya no hay excusa. No se puede vivir según la voluntad de Dios si no es viviendo alturas de santidad. Padre Celestial, tú que conoces el pensamiento y las acciones de tu pueblo, tú que pesas los corazones y ves las acciones que hacen las manos humanas, ayúdanos por favor a vivir y subir al monte de Dios, a encontrar seguridad y paz en su presencia, pues entendemos que es allí donde se sucede la vida. Es allí donde está el verdadero sentido de vivir. Muchas gracias, oh Dios, por darnos salvación y recordarnos a través de este mensaje lo valioso que es ejercitarnos devocionalmente para vivir bien. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.